Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a De Frente, el espacio institucional del Consejo de la Ciudad de Medellín, que semana tras semana aborda los temas que le interesan a nuestra comunidad. Hoy queremos responder las inquietudes que nos planteamos en el promocional de esta semana. ¿Por qué nos da tanto trabajo aceptar al otro, tan diferente a mí, a mis convicciones? Porque en lugar de entender, lo rechazo, lo marco, lo discrimino, lo ridiculizo, lo humillo o hasta lo invisibilizo o incluso lo elimino si es necesario. Es particularmente grave este comportamiento para un país que se debate entre seguir rumiando sus odios o dar un paso adelante y tratar de sanar tantas heridas abiertas por siglos de una historia donde el colombiano se muerde rabiosamente su propia cola en un acto antropófago, solo digno de una escena del realismo mágico. De eso queremos hablar hoy con ustedes y nuestros invitados, a quienes les damos la más cordial de las bienvenidas. El doctor Ramón Acevedo Cardona, concejal de la ciudad de Medellín por el partido de la U. Daniel Carvalho Mejía, concejal también por el movimiento Creemos. Paulina Suárez Roldán, secretaria de Inclusión Social y de Familia de la ciudad de Medellín. Y Santiago Silva Jaramillo, subsecretario de Cultura de Medellín. Bienvenidos todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y Gilmar, por supuesto, muy buenas noches. Hablemos también de las expectativas que me imagino lo acompañan hoy sobre este programa, porque este programa ya usted nos ha contado algunas de sus experiencias donde ha vivido la discriminación, que no le ha sido ajena y además contra la cual incluso también ha sido abanderado en nuestra ciudad. Buenas noches. Buenas noches para ti, Catherine, para los televidentes, la razón de ser de este programa y para esta mesa principal, que están muy serios, pero yo sé que más adelante van a romper el hielo. No, nos dejó usted pensativos con las historias con las que nos iba amenizando el ingreso. Es un tema apasionante, porque les cuento que según recientes estudios, y yo que desde pequeño lo he vivido en carne propia en el colegio, no les gustaba a mis compañeros el pelo afro que tenía, entonces me pegaban chicles en el bus, me decían chorro de humo, pelimaldito, carne en polvo, en fin, tantas cosas que ahora me río, pero sí. Menos mal tuve una familia que me apoyó mucho, mi mamá, una mamá amorosa y unos hermanos maravillosos que todo el tiempo me estuvieron apoyando. Y aún ya grande, cuando empecé a presentar entretenimiento, decían que hacía ese negro, bueno, HP presentando, sabiendo que había mujeres tan lindas en Medellín, y estoy hablando de hace 20 años, pero este tema es vigente todos los días, por eso los invito desde ya para que participen a través de las redes sociales, porque tenemos una pregunta con varias respuestas a través del Twitter, del Facebook, del Instagram, para que ustedes y nosotros, la razón de ser de este programa, podamos compartir juntos esta experiencia maravillosa sobre la xenofobia. Por eso, Conectados 4.0 nos deja con Johan y su pregunta de hoy. Buenas noches. Buenas noches, Gilmar, Caterine, a los invitados de la noche de hoy, a los televidentes que nos acompañan a través de la pantalla de Telemedellín. La participación en la noche de hoy es muy fácil. Nos puede contactar a través del 301-786-9174. Esta es una línea de WhatsApp, no está habilitada para llamadas, pero sí nos puede dejar un corto mensaje de texto o una corta nota de voz expresando su opinión referente al tema de hoy, que es el racismo, la xenofobia, la aversión por el otro en la ciudad de Medellín. Ahí nos puede ubicar muy fácil, pero también están abiertos el Twitter, @Consejo de Medellín, en donde tenemos colgada en estos momentos un sondeo, una pregunta para que usted participe en vivo y en directo con nosotros. La pregunta es: ¿qué haces cuando presencias un acto de racismo o xenofobia en la ciudad? ¿Lo ignoro, trato de mediar, lo denuncio o lo publico en redes? Tiene alrededor de 29 minutos para que participe, para que deje su opinión y también puede comentar y tal vez pueda salir su respuesta o su comentario en el programa más adelante. También puede contestar los trinos de @Telemedellín y nos puede encontrar en Facebook o YouTube como Consejo de Medellín, el poder es tuyo. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Johan. Y antes de continuar con nuestro tema del día, también desde este espacio queremos enviar un sentido mensaje de condolencia y acompañamiento al concejal Jesús Aníbal Echeverry Jiménez, a él, su familia y también sus amigos allegados por la pérdida de Oscar Alirio Echeverry Jiménez, su hermano, quien falleció este fin de semana producto de una enfermedad que lo venía aquejando. A él, repetimos, y a todos sus seres queridos
enviamos nuestro mensaje de solidaridad y acompañamiento en nombre de todo el equipo del Consejo de la Ciudad de Medellín, los corporados y por supuesto Telemedellín y este espacio de frente. Muy bien, vamos a entrar entonces en materia con nuestros invitados, con quienes hemos pactado que esta noche tendremos un conversatorio, más que una entrevista. Queremos explorar con ustedes lo que han hecho en las dependencias que lideran, que representan en las corporaciones. Hablemos del detrás de cámara, de esos programas que abanderan, de las causas que los mueven, de las causas filosóficas, de las acciones públicas que sustentan sus propuestas, sus programas, más allá de la inversión, las metas o las ejecuciones, que hablemos lo que está sucediendo en nuestra ciudad y qué los motiva a ustedes a trabajar en pro del respeto por el otro. Iniciemos esta ronda con el concejal Daniel Carvalho. Caterina, buenas noches para todos y para los televidentes. A mí me gustó mucho cuando me invitaron a este programa porque me dijeron que íbamos a hablar de la otredad. Y esa palabra me parece muy bella. En un libro muy bonito de Octavio Paz, él definía el erotismo como el deseo de otredad, ¿cierto? Decía que ahí estaba fundamentado el erotismo, porque es en la existencia del otro que realmente me reconozco y puedo gozar de mí mismo. Entonces, si extrapolamos eso más allá del erotismo, es realmente el otro el que le da sentido a la existencia personal. Es en el otro en el que nos confrontamos, en el que a veces nos reflejamos o a veces no, y por eso creo que es importante este tema. A mí siempre me ha gustado la gente diferente, ¿sí? Siempre me ha gustado, digamos, los locos, los bolemugre, los rechazados. Es por eso que dentro del trabajo que he hecho en el Consejo de Medellín, pues hay muchos temas que realmente se enfocan en poblaciones que han sido excluidas, ¿cierto? Entonces, hablamos, por ejemplo, de la población LGBT de la ciudad, hablamos de los barristas, que ha sido también un público señalado, hablamos de los grafiteros, hablamos incluso de los ciclistas, que también han sido muy estigmatizados y tildados de bicinazis. Entonces, me gusta trabajar con estas poblaciones porque realmente encontramos en ellos un potencial gigantesco. Y además yo encuentro, pues ya es un tema personal, encuentro la necesidad de defenderlos, porque no puede ser posible que a estas alturas del siglo XXI, en una sociedad moderna como la medellinense, todavía haya gente que discrimina al otro por ser negro, por ser mujer, por ser discapacitado, en fin, realmente creo que es un tema de ciudad que tenemos que abordar, que es muy incómodo para muchas personas, porque toca fibras sensibles. Fácilmente en una conversación uno en la familia encuentra comentarios racistas, homófobos, machistas, y los hemos ido normalizando, y yo creo que tenemos que, cada uno, desde el sector público, desde el sector privado, desde los medios de comunicación, desde la academia, luchar contra eso. Concejal, es que muchas mamás decían negro ni mi caballo cuando se referían al novio de una de las hijas que fuera de un color trigueñito, así como usted. Y era un chiste y todo el mundo se reía. Hollywood. Y todo el mundo se reía y le parecía normal. O negro ni el teléfono. Eso. Ya no podemos seguirnos riendo de eso, ya tenemos que cambiar nosotros para poder generar un cambio en los demás. Doctora Paulina Suárez Roldán, secretaria de Inclusión y Familia de la Ciudad de Medellín, esas motivaciones y esas causas sociales también que la mueven a haber aceptado este reto en una ciudad que, a pesar de que cada día trata de abrirse más espacio, todavía tiene incrustadas profundas diferencias. Sí, yo llevo varios años en la función pública, pero encontré como el lugar en el mundo donde podía devolverle a la vida, a mi ciudad, a mi familia, lo que tantos años de una formación justa, equitativa, desde la diferencia, podía compartir con otros. Esta secretaría se concentra en las minorías, que son esas poblaciones que han tenido privaciones en la ciudad, y es la oportunidad única de poder acercarles a ellos las oportunidades, el camino para la justicia, para que empezar que otros puedan ponerse en su lugar y entender cómo se vive cuando soy señalado porque soy víctima del conflicto armado, porque tengo una discapacidad. Y eso ya dentro de los grupos organizados, las políticas públicas logran tener unos colectivos organizados, hacen también que estemos motivados a empezar a educar al otro en cómo me refiero a alguien con una diferencia. El ejemplo más sencillo puede ser las personas no están en situación de discapacidad, una situación de discapacidad es transitoria.
no son discapacitados porque tienen otras capacidades, son una persona con discapacidad. Uno lo llama así, ¿cierto? Persona con discapacidad. Uno lo llama persona con... Lo que pasa es que, ahora lo hablábamos, la sensibilidad a cómo se nombra una condición, un grupo étnico, depende mucho de quien lo reciba. Pero los colectivos que acompañan y que empoderan las políticas públicas sí piden que tengamos esa sensibilización y acercarle a otros la pedagogía de su condición. Yo dije ahora discapacitado, entonces me excuso por eso. Persona con discapacidad. Pero por lo general nunca hay una intención de ofensa. Pero hay que corregirlo. Pero O sea, es persona una con oportunidad. discapacidad. Pero Sí. con los afro y yo que trabajo en los colectivos tampoco les gusta que les digan negro porque a veces es como con rabia, pero yo aquí le digo, bueno, afortunadamente en este canal hay una inclusión y he visto desde que trabajé aquí cómo hay una niña afro que es la que nos ubica el micrófono, está pendiente del sonido, hay productores, lástima que no hayan presentadores en muchos canales, pero ese término de negrito se cambió por afrodescendiente o eso simplemente es la manera como tú lo dices. Pues en los términos de política pública y lo que represento como funcionaria pública, me refiero a la población afrodescendiente, pero puedo tener amigos que incluso les gusta ser llamados negros porque están orgullosos de ser negros. Entonces ahí, pues, ahí empieza uno a mediar cuál es la forma, pero yo creo que nosotros vivimos una transformación cultural diferente a la que están viviendo hoy los niños y las niñas. Ellos ni siquiera notan que hay una diferencia muy marcada en nada. Somos nosotros, los adultos, que empezamos a manejar Clasificar. estigmas y señalamientos que a ellos les hacen tener algunos prejuicios. Pero lo pongo ya como ciudadana y como madre. Para mis hijos, por ejemplo, nunca notan, aquí hay muchas personas afrodescendientes, aquí entraron 3 personas con discapacidad. No. Normal. Es Entraron normal. personas. Personas. Entonces, esa es la ruta y esa es la que Santiago nos ha trazado a toda la administración con la Secretaría de Cultura, cómo podemos lograr una inclusión, una ciudad diversa a través de esa transformación cultural. Que incluye también un manejo adecuado del lenguaje y mejorar nuestra comunicación, porque, y como decían, muchas veces sin el ánimo de ofensa, a veces lo que vale más es el tonito. El tonito. El tonito yo creo que hace gran parte, pero que es importante que universalicemos una forma de identificar determinados sectores o características que tenemos con respeto, sobre todo. Es que yo le voy a contar, la primera vez que yo llegué al recinto del consejo, a una de las sesiones, vi a Daniela Maturana con su afro y al otro día con sus moños, sus turbantes, sus sí. turbantes, y luego iba a entrar al concejal Carvalho y yo dije, esta es la gloria, aquí todos cabemos. Y se metió usted. Y me metí yo, ya creo que faltaba. Pero es importante, qué pena, Caterine, ese pequeño mensaje que lleva el hecho de que Daniela y yo estemos en el Consejo de Medellín, sí, le demuestra a la gente que está bien, ¿cierto? No está mal, ¿cierto? Una persona con el pelo así puede ser concejal. Y yo también he sido discriminado por tener este pelo, pero yo creo que los cambios se van dando, sobre todo cuando uno llega a ocupar espacios públicos y demuestra que se puede ser diferente. Doctor Ramón Acevedo, sus motivaciones personales, además porque usted es un hombre estudioso de la salud, de los temas sociales, de los comportamientos, ¿cómo nos va viendo en la ciudad de Medellín? Estamos muy locos en el tema de respetarnos los unos a los otros, todavía estamos muy lejos de alcanzar la cordura. Bueno, buenas noches, Caterine, y a los compañeros acá. Como médico psiquiatra, digamos, cuando decidí incursionar en la política, lo hice precisamente porque las personas, podría estar exagerando, pero creo que las personas más discriminadas que existen son los enfermos mentales. Todavía en el mundo de las personas, en el imaginario, existe la concepción de que el loco es peligroso, Sí. y de que al loco hay que marginarlo, que al loco hay que encerrarlo, que al loco hay que amarrarlo. Y resulta que, como digo yo, locos en el sentido de la locura son muy poquitos. Pero todos tenemos algo de rayón. Todos en el tenemos sentido nuestro mental. rayón, sí, señor. Somos depresivos, somos ansiosos, somos irritables. Y a partir de ahí entonces decidí incursionar en la política porque obviamente tras un consultorio de psiquiatra puedo atender 20 pacientes en un día y ayudarles mucho, pero desde mi labor como concejal vengo trabajando para que se
incluya la salud mental como contraparte de la política para enfrentar la discriminación que se da. Entonces hemos trabajado la política pública de discapacidad, fue uno de los acuerdos que yo saqué. Trabajé la política pública de salud mental, en la que trabajamos el tema de la drogadicción, pero no el tema de la drogadicción para excluir a los drogadictos y para excluir a quienes consumen. Hay que diferenciar claramente consumidores de drogadictos y a partir de ahí hay que hacer todo un trabajo en ese sentido. Hemos trabajado el tema de las políticas públicas en el tema de animales, para entender que los animales también son otros que necesitan ser aceptados y reconocerles sus derechos. Sacamos la política pública de habitante de calle, que es una cosa bien complicada en la ciudad, porque los habitantes de calle son discriminados de todo tipo y de toda manera, y a la doctora sí que le toca desde la Secretaría ese tipo de situaciones. Entonces, la labor como psiquiatra y como político está orientada básicamente a este tipo de población. Hemos trabajado para que haya educación, para que esta sociedad yo la defino como una sociedad machista, una sociedad matriarcal que crea machismo. O sea, quienes crean el machismo son las mamás. Y como lo decía ahora la secretaria, quienes generan la discriminación somos los adultos, porque los niños a veces no discriminan a sus compañeritos, pero es en la casa, el papá, la abuela, con ese mensaje de que usted qué hace con esa otra muchachita, usted qué hace con ese otro muchachito, que cuidado con no sé qué, que les van creando todas esas concepciones, les van creando todos esos imaginarios y los van haciendo que como que vayan haciendo esa exclusión cuando ellos nunca la habían ni siquiera imaginado ni pensado, y a veces miran a la mamá y le dicen, pues yo ¿por qué no me puedo juntar con ella que es mi amiguita, o con él que es mi amiguito? Y los niños son capaces de dar la pelea por defender la no discriminación, los niños. Pero también, como lo decía ahora Johan, los niños también a través del bullying discriminan mucho. Pero para mí hay una gran discusión frente al bullying, porque por ahí dicen que los niños dicen las verdades como las ven. Entonces, cuando le cantan a alguien una discapacidad que tiene, a veces no la hacen de mala fe, sino porque la evidencia. El adulto no sabe cómo orientarla y entonces finalmente la transforman en bullying porque no son capaces de explicarle al niño, de hacer que venga la convivencia, y ahí hay unos problemas del bullying que habría que trabajar desde otra perspectiva. Oiga, pero son muchos temas definitivamente los que incluye el aceptar al otro. Va desde el cómo pienso, del cómo me visto, a qué estrato pertenezco, qué color de piel me correspondió en la historia de la vida, qué tipo de discapacidades o diferencias físicas me topé en el camino o nací con ellas, en fin. Doctor Santiago Silva Jaramillo, subsecretario de Cultura de Medellín, ¿cómo nos va viendo en la ciudad y cuáles son esas motivaciones personales también que desde el detrás de cámara, como decíamos, de su tarea, de su labor en esta Secretaría de Cultura está viendo en la ciudad? Pues bueno, yo estaba tomando aquí nota de muchas cosas que escuché, espero pues que todas las terminemos tratando, pero digamos, para no extenderme, sí quisiera como plantear dos asuntos. Lo primero es muy importante que desde la administración municipal, que desde el consejo, que desde las instituciones públicas se converse sobre esto. Creo que la principal ganancia que podemos evidenciar en los últimos años es que este es un tema que merece programa, que merece espacio, que merece conversación. No es una conversación que se esté dando en las esquinas, no es una conversación que se esté dando un poco al escondido, es una conversación que está sobre la mesa, es una conversación pública. Y hay una primera ganancia, es que la gente empieza a escuchar la explicación que hacía Pablo ahorita de los términos, del nombramiento. Es algo que probablemente muchas personas de a pie pues no tienen en la cabeza, digamos que no tienen por qué, uno también tiene que estar conectado con estas agendas, pero eso empieza a llegar allá. Entonces pues ya uno tiene, supongo que a todos nos ha pasado, familiares que de pronto uno esperaría que estarían conectados con esto, pero que en una reunión familiar, que en una conversación por ahí, salen con el término y uno dice, ¿y este de dónde sacó esto? ¿De dónde lo escuchó? Y es porque precisamente se convirtió en una conversación pública. Eso es fundamental para que haya cambios culturales y cambios de comportamiento, porque ese es quizás como y ahí viene la motivación un poco y el trabajo que venimos desarrollando. Al final de cuentas, la inclusión, la representatividad, la conversación sobre convivencia y sobre reconocimiento de la diversidad es una conversación que tiene que ver con temas culturales.
la discriminación es una construcción cultural también, es algo que nos impusimos a nosotros mismos después de muchos años. Entonces digamos que también la forma de superar esa discriminación, de aceptar, de reconocer, de celebrar al otro, de celebrar lo que es diferente, es también una disposición cultural. Y ahí se nos abre un poco la agenda grande de las cosas que podemos hacer desde acá, pero que también pasan socialmente, que terminan incluyendo en esa conversación. Y una última cosita y para plantear que me parece interesante y que ha sido un poco como desde la Secretaría lo que venimos haciendo, y es combinar dos cosas, combinar la empatía con la representatividad. La empatía es la posibilidad que tenemos de ponernos en los zapatos del otro, de entender lo difícil que puede ser una experiencia discriminatoria si no la hemos vivido. La empatía es la posibilidad que tenemos de desarrollar una conexión emocional con alguien que de pronto es diferente. Y la segunda, que es la representatividad, que un poco viene al ejemplo que ponía ahorita el concejal Carvalho sobre su presencia en el Consejo y la de la concejal Daniela Maturana, y es la posibilidad de las poblaciones que han sido históricamente marginadas de estar presentes en lugares importantes. Ellos terminan haciendo una cosa también muy interesante, que es la posibilidad de normalizar la presencia, el hecho de que no pasa nada, pues de que sí hay dos concejales que están ahí presentes, que están haciendo su trabajo y que eso es normal y hace parte de esta sociedad que es tan diversa. Y eso, subsecretario, que después de que veamos este recorrido por las calles, donde también fuimos a preguntarle a la gente qué opinan de este tema, les tuvo que contar una vez en el Consejo un sábado, entraron los hinchas del Nacional por un lado, los del Medellín, las mascotas, y eso fue la locura, por eso los voy a contar ahora. También hablamos de inclusión de esa manera. Nos vamos a la calle a conocer qué piensan los medellinenses en torno a este tema. Y esto nos contaron. ¿Mucho racismo en Medellín todavía? Sí, yo sí creo que todavía hay mucho racismo. Porque todavía la humanidad ahora es que va creciendo más. ¿Y la presencia de venezolanos en la ciudad de Medellín, usted cómo la ve? Ay, ¿qué vamos a hacer? Si mi Dios lo manda así, digamos, nos tiene que acoger a todos. Porque todos somos hijos de él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acogerlos y que también se porten bien. Chica, buenos días. ¿Tú crees que todavía hay racismo en Medellín? ¿Cómo? ¿Racismo en Medellín hay todavía? Mucho. Entonces, no sé. Pues no, de mi parte, pues obviamente no. O sea, yo no tengo como nada en contra de esas cosas. Pero de que sí lo hay, claro. ¿Y los venezolanos en Medellín, cómo analizas eso? Ese es un racismo bravo en estos momentos. Pero, pues desde que las cosas no lo toquen a uno, pues normal. Jefe, buenos días. ¿Usted cree que hay mucho racismo en Medellín todavía? En ciertas zonas sí. Porque yo creo que a veces la gente como que no avanza en eso. Entonces, pero pues yo creo que sí hemos avanzado, pero todavía quedan ciertas partes. La presencia de tantos venezolanos en Medellín, ¿cómo la ven? Yo creo que a veces a mucha gente ¿cómo se puede decir? A veces a mucha gente le molesta por el tema mucho del trabajo, pero pues es entendible porque ellos también tienen que comer, también tienen familias que alimentar, entonces yo lo veo como igual. Cualquier momento también nos puede pasar a nosotros. Sí, hay mucho racismo, porque la gente discrimina a la gente por el color y no debe ser así. Uno debe... Pues en mi condición, yo digo que uno debe mirar a la gente interiormente, qué tiene la gente en el interior, si es una mala persona, pues, o si es una buena persona. Pero el color no quiere decir nada, pero sí hay racismo. La presencia de tantos venezolanos, ¿cómo lo ve? Pues a mí, el venezolano no me disgusta porque es una persona, pero... hay venezolanos que son de mala actitud, que tienen una forma de actuar mala, que son ladrones, que son personas malas. Hay otras que son buenas. La verdad, he tenido muchos problemas en algunos momentos por ahí con personas que son racistas. ¿Y la presencia de tantos venezolanos también cómo lo analiza? No, eso lo analizo normal, no me incomoda para nada. Bastante. Porque como yo manejo negocio, uno en los negocios ve la indiscriminación que a veces siente la gente al ser atendida, porque siempre hay preferencia hacia atender mejor la gente que es de color blanca a la de color de piel. La presencia de tanto venezolano en la ciudad, ¿usted cómo la ve? Bastante crítica porque estamos prácticamente en una ciudad donde hay más venezolanos que colombianos.
Así es. Algunas cosas para reflexionar. Siento que la gente está preocupada por los venezolanos, la gente está preocupada porque de hecho los afrodescendientes también son muy discriminados, y un caso muy sonado que me acuerdo, un grupo de amigas negras divinas pidieron una reserva en un establecimiento en el Poblado para un cumpleaños, hicieron la reserva, y la reserva es hasta las 10 de la noche, si tú no llegas pues ocupan las mesas, y apenas ellas llegaron faltando un cuarto para las 10, les dijeron no, ya ocupamos. Eso fue un caso sonado simplemente porque no las habían visto, simplemente hicieron la reserva y les dijeron no, llegaron muy tarde, era porque eran afrodescendientes. Entonces lo que decía él, que en muchos negocios sí tratan distinto a la gente blanca que a la gente negra. ¿Ustedes qué opinan? Ciertas personas. Yo veo que detrás de muchos casos de discriminación realmente lo que hay es eso que llaman aporofobia, y es la fobia a los pobres. Es decir, el venezolano que llega con mucha plata no le molesta a la gente. El negro que llega con mucha plata no le molesta al del restaurante o al del almacén. Realmente tenemos es un miedo o una fobia a la gente pobre porque los asociamos con problemas. Con ¿sí? robo. Exacto. Con inseguridad. Pero entonces hay que reconocer que detrás de todo eso se esconde un cierto clasismo. ¿Sí? Insisto, yo viví muchos años como extranjero, como inmigrante, y sufrí también discriminaciones en Francia, pero también en Francia se hablaba mucho más de este tema. ¿Sí? Aquí apenas estamos empezando a abordar el tema. En Francia encontrás una cantidad enorme de asociaciones que van y protegen al inmigrante, al refugiado, al homosexual, al afrodescendiente, etcétera. Entonces, allá han llegado unos extremos en que una hoja de vida la mandás sin foto y sin nombre, para que no puedan, a partir de tu nombre, sacar tu identidad, adivinar que origen. si te llamas Mohamed, entonces sos árabe, entonces no te van a dar el trabajo. Por ejemplo. Entonces han llegado a ese punto. Yo insisto, por lo menos en Colombia ya estamos empezando a hablar de esto. Yo creo que nos falta mucho que aprender, y yo valoro mucho el esfuerzo que están haciendo desde la Alcaldía de Medellín, en particular las dos secretarías que están aquí representadas, porque están intentando ir a la fuente del problema, y es cambiar los comportamientos. En el caso, por ejemplo, del racismo, yo creo que no se trata de ir simplemente a prestarle un servicio social a la población afro o a la indígena, no, se trata de a los demás, que son los que discriminan, cómo les enseñamos que eso está mal. Desde el colegio, obviamente, pero no nos podemos caer únicamente en los niños, sino que hay que llevar el mensaje hasta el señor de 50 años, hasta el abuelito de 70 años, que muchas veces también por su edad suelen ser los más apegados a esas concepciones antiguas de la sociedad, que yo no sé quién le inculcó a la gente que los antioqueños somos, una raza éramos pura. todos blancos. Es que en las fotografías, concejal, que uno ve en el horizonte la familia campesina y uno los ve rubios y mirando el horizonte, pero no se acuerdan que indígenas, afrodescendientes y hasta gitanos. Yo me acuerdo en Itagüí había como una comunidad de gitanos que a uno pequeñito le decían, no los mire que se los roban. O sea, también nos llamaban. No, pero entonces realmente tenemos que cambiar. O sea, ya esto no es la Antioquia de hace 100 años, ya el mundo no puede seguir así, y basta con pegarse una caminadita por la calle, por cualquier barrio, para darse cuenta de que esto no es una sociedad de blancos, ni de ricos, ni de solo heterosexuales. Sí, o sea, abramos la mente, porque ya a muchos les va cogiendo la noche. Hay dos ejercicios ahí muy interesantes de cara como a ver los antioqueños como somos, y son una investigación de la Universidad de Antioquia hace un par de semanas, que lo que encontró es que, digamos, en los genes antioqueños hay una mezcla de un montón de cosas. Hay una mezcla de, digamos, de afro, de indígenas, de blancos también, de españoles. Los mismos migrantes españoles también traían una mezcla bastante amplia en términos étnicos. Y otra muy interesante que también los invito, y es el archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto. Si pueden ir a chismosear, es muy interesante, porque uno termina viendo esas fotos de Medellín de hace 50, 80 años, y lo que termina viendo es una diversidad particular, una diversidad muy importante, que de alguna manera en el camino se fue volviendo como un mito extraño, pero la realidad que muestran esas fotografías, que muestra esta investigación, es que aquí lo que ha habido siempre es diversidad. Que vea que aquí el único mono es Santiago, los demás estamos más morenitos. Raza pura. Concejal Ramón, cómo el miedo hace también que proyectemos muchas cosas a veces sobre el otro. Incluso, por ejemplo, se habla de que el rechazo a una persona con discapacidad, ¿sí lo dije bien? Perfecto. Bueno, que una persona con discapacidad a veces la rechazan o la rechazamos por cuestiones de que estamos temiendo de que nos ocurra algo similar a ellos. O sea, son los miedos que existen en el interior de la persona que hacen que la lleven a cometer esas reacciones. ¿Cómo entender eso desde el comportamiento humano?
Bueno, realmente desde el punto de vista de la psicología se plantea que nosotros tenemos dos fuerzas interiores que construyen y destruyen al ser humano, que son el eros y el tánatos. Entonces el eros significa la creación, el amor, todo lo que uno hace para construir y transformar el mundo, de adecuar el mundo y entregarle un mundo mejor a los demás. Y el tánatos es esa fuerza destructiva en la que quisiera uno autodestruirse, porque indudablemente pues la muerte es la cesación de todo estímulo y de todo sufrimiento, pero a veces uno ese deseo de muerte lo proyecta en el otro, y al proyectarlo en el otro, entonces lo proyecta en el otro más diverso que encuentre, no en el que más se parezca a uno, sino en el más diverso que encuentre. Entonces ahí viene la discriminación del color, viene la discriminación sexual, la discriminación por género, o sea, cualquier otro tipo de discriminación en el sentido de a quién destruir que no me es, para no destruirme yo. Entonces en el imaginario alguien que sea completamente distinto a uno. Entonces eso juega mucho en el sentido de los temores y los miedos, de cómo me proyecto y cómo me veo a mí mismo, pero a la vez cómo veo al otro y qué amenaza significa el otro para mí. Entonces ahí la diversidad significa muchos temores en que de pronto yo me vuelva como él o como ella, temores a que ella me haga daño o me quite cosas que son mías. Y eso lo planteaban algunos de las personas cuando lo entrevistaban sobre los venezolanos. No, es que son personas, alguno dijo son gente, pero es que nos van a quitar el trabajo, es que nos pueden quitar muchas cosas. Entonces, en ese sentido se dan esos temores, pero esos temores vuelvo, insisto, los inculcamos más los adultos, que somos los encargados finalmente de inculcarle los miedos a los niños, de inculcarle los miedos a nuestros adolescentes a veces, a través de lo que decía Joan Manuel Serrat en su canción, que dice: niño, eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca, pero además también con ese no se junte, con ese no hable, o sea, no solo ese tipo de educación, sino que también se le transmiten los miedos desde la familia. No te juntes con esa chusma. No se junte con esa chusma. Exacto, que era lo que mostraba el Chavo. El Chavo, claro. Doña Florinda no dejaba que Kiko se juntara con el Chavo, que era pobre y vivía en un balde, en un barril. Pero mire, les tengo este dato. 2 de cada 100 personas prefieren que su vecino no sea afrodescendiente. Y lo que decía usted, concejal, y yo pienso que es el miedo a la alegría, a que cocinan delicioso, a que bailan espectacular. Nos vamos a un corte. Así es, nos vamos a una pausa para unos importantes mensajes y ya seguimos hablando de este interesante tema, recordándoles antes que este viernes termina el periodo de sesiones extraordinarias en el Consejo de Medellín, donde hay un número importante de proyectos de acuerdo, y adicionalmente el sábado inicia el segundo periodo de sesiones ordinarias de este año 2019. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estás viendo De Frente. Gracias por continuar con nosotros esta noche en De Frente, el espacio institucional de la ciudad de Medellín, que hoy aborda el tema ¿por qué no soporto al otro? Y bueno, queremos también entonces compartirles algunos datos que nos dan cuenta de esto, comprobaciones y datos reales de esa situación. De los 236.222 habitantes afros en la ciudad, según lo presentado por la investigación de Restrepo Sandoval en 2011, solamente el 11.5% tiene un nivel técnico o superior. En materia de empleo, el 18.4% de la población está desempleada, por encima del promedio de la ciudad, que es el 9.7%. Y en Medellín, el 62% de los hogares afrodescendientes vive con menos de un salario mínimo. Y los datos más actuales, pues no creemos que hayan cambiado mucho esa situación. Ya les vamos a dar la palabra a nuestros invitados, porque también tenemos la participación de los televidentes que están en este momento con Johan conectados.
Gracias, Caterina. Nuestros televidentes participan a esta hora. Dicen a través de nuestra línea de WhatsApp: Colombia es un país que aún no digiere las diferencias y es un tema oportunista que se toma mucho como bandera política. Gracias. Respecto al tema de la xenofobia, considero que es totalmente absurdo que una sociedad y un país que se construye día a día con dineros provenientes del extranjero tengamos la insensatez de rechazar a alguien que busca mejorar su situación personal y familiar en un país diferente al suyo. O díganme cuál colombiano no tiene algún familiar o amigo que tuvo que irse al extranjero para realizar su sueño y alcanzar sus metas. Otro televidente nos dice: ¿por qué no acepto al otro? ¿Por qué somos excesivamente egoístas? ¿Por qué no hemos aprendido a ser hermanos? ¿Por qué no sabemos ser hijos de Dios? Julio César Loñez. Y el último: buenas noches, soy una persona con discapacidad, silla de ruedas. Soy venezolano, estoy recién llegado aquí en Medellín, 20 días, y quisiera saber si hay alguna institución que me pueda brindar ayuda en materia laboral o social. Gracias de antemano. También en contados minutos vamos a estar con las respuestas finales de nuestro sondeo a través de @Consejo Medellín. Caterina. Muchísimas gracias, Johan. Doctora Paulina. Bueno, empiezo pidiéndole el favor a la persona venezolana que si por el interno nos deja los datos. La Alcaldía de Medellín tiene un grupo grande, firmamos un acuerdo de entendimiento con las Naciones Unidas para generar un modelo de atención a la población migrante con un foco especial en venezolanos. Qué bueno. Tratamos de siempre garantizar la ayuda humanitaria, que es ese primer momento cuando llegan a la ciudad de Medellín desarraigados con sus hijos y a veces sin alimentos, y empezamos a construir un plan de vida que les permita la integración y los medios de vida, que es cómo van a subsistir, teniendo en cuenta que hay dos formas de llegar a la ciudad, una de forma regular y otra de forma irregular. Lo que nosotros queremos acompañar es a las personas regulares que puedan acceder a la bolsa de empleo como cualquier ciudadano de Medellín, y a las personas no regulares que puedan tener o un emprendimiento o una forma de vida que no vaya a ser explotado por su condición irregular. Nunca decimos ilegal, no son ilegales, son irregulares porque su situación migratoria está en definición. Yo quiero, como ahora que oía dentro de los testimonios de las personas, decía alguien, desde que no lo toque a uno. Eso es complejo porque siempre estamos poniendo que no hay lío con algún tipo de diferencia si no me llega a mí. Claro. Entonces, bueno, yo quiero, como para dar algunos datos que me parece importante y que la ciudad merece conocer. La ciudad de Medellín ha venido trabajando estos 4 años en consolidar su agenda interna, externa, pública, internacional y nacional en temas como: somos parte de la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris. Eso quiere decir que este gobierno firmó el compromiso de ser un gobierno amigable con la diversidad sexual y la identidad de género. Y que ahora en junio se celebra el Día de la Identidad. Pero esto va más en términos de políticas que transforman una ciudad. O sea, son muchos países de Latinoamérica que se sientan con el gobierno de Medellín. Bogotá también hace parte de esa red latinoamericana, y empezamos a revisar cuáles son las necesidades que tienen nuestras leyes, nuestras políticas públicas para mejorar y así hacer parte de esa red. Eso es un requisito de la red. Pero eso de alguna manera está también facilitado porque los consejos anteriores a este hicieron muchos proyectos de acuerdo y trabajaron políticas públicas en tema de diversidad sexual, e incluso construimos el Centro de para la Diversidad, construimos la misma Secretaría de la Mujer que es para enfrentar la diversidad y la discriminación sexual. Doctor, es que en Medellín entonces, se ha avanzado mucho. Medellín viene construyendo mucho y le permitió a esta administración, ya con una decisión política de esta administración, avanzar en todas esas políticas, ya materializándolas, que es lo que está diciendo la autora. Yo creo que hemos avanzado mucho en lo que hace la administración pública,
pero yo creo que la responsabilidad no puede caer simplemente en que la alcaldía atienda a la persona con discapacidad, al inmigrante, a la persona afrodescendiente. Tiene que ser la misma sociedad la que cambie. En la medida en que la sociedad deje de discriminar al homosexual, pues la alcaldía no va a tener que estar dedicándose a hacer ese trabajo. A eso, ¿cierto? O sea, la alcaldía tiene esa doble misión de atender el caso, digamos, la víctima, pero también cambiar los imaginarios para que los victimarios sean cada vez menos. Porque y ahí es donde todavía tenemos un trabajo muy grande y que empieza a resolverse, pienso yo, pues obviamente con todo el trabajo que se ha hecho, pero con la política pública de cultura ciudadana que están presentando, porque apunta precisamente a cómo podemos convivir mejor en la diversidad. Y el lenguaje, que concejal Ramón, usted decía, muchas casas dicen, prefiero un hijo muerto que un hijo gay, que eso lo hemos escuchado todo el tiempo. Así es. Y ahí hay unos asuntos que todavía tenemos que seguir revisando y entender. Esta ciudad tiene una construcción que la hace muy especial. Medellín se reconoce como una ciudad solidaria. Cuando uno va a los territorios y mira dónde está llegando la población venezolana, sus primeros apoyos en un sector son las víctimas del conflicto armado, que también llegaron desplazados a Medellín. Y ellos son, en una casa cabemos 10, pues cabemos 15, mientras resuelven su situación. Medellín hoy no registra casos de xenofobia marcados hacia las familias venezolanas. Hay una solidaridad que permite que esas familias puedan tener esa integración y no revictimizarlos por esa situación de desarraigo que vivieron. Yo quisiera plantear ahí una cosa, y es también como, bueno, digamos, hay muchos líos, hay muchos retos, este es un tema complejo, es un tema que no está resuelto y que hay mucho trabajo por hacer, pero claramente es como ese reconocimiento de los avances que se van planteando. Ahora, creo que leías un dato de las personas que 2 de cada 10 personas no quisieran tener a una... 2 de cada 100 personas prefieren que su vecino... Ese dato es de la encuesta de Cultura Ciudadana, y la encuesta de Cultura Ciudadana, digamos, es el dato más reciente que, digamos, nos plantea que hay que seguir trabajando, pero el dato era peor hace 10 años. La encuesta la llevamos haciendo hace 10 años y digamos que esa reconocimiento... Es que solo muestra el 2%, o sea, 2 de cada 100. 2 de cada 10. Es el 20%, pero hace 10 años era el 40%. Entonces, digamos que también es como el reconocimiento de un camino recorrido, de unas ganancias hechas, del hecho de que la ciudad, pues con todas las dificultades, con todos los retos, digamos, está tomando las decisiones correctas. Obviamente, digamos que apoyo lo que dice el concejal Carvalho de que esto hay que ampliar esta conversación, de que esto hay que incluir otros actores, de que digamos que también necesitamos de la ayuda y de la colaboración del sector privado, del sector social, que también se vinculen, pero hay unas pisticas, y retomando también lo que decía Paulina, la pistica de la solidaridad, lo que ha pasado con el recibimiento de los venezolanos, no solamente en Medellín, en Colombia en general. Yo creo que todos nos sorprendemos un poco de lo bien que hemos manejado esa crisis. Creo que la respuesta, y es una respuesta muy comunitaria, ha sido precisamente de las experiencias traumáticas de los colombianos que ha salido la solidaridad de recibir a los venezolanos. Hay una cosa muy bonita, en esos 2 elementos hay cosas para rescatar, sobre esas cosas que uno puede construir esa agenda de inclusión y de reconocimiento de la diferencia. Pero Catherine, la tapa, si fuera el concejal, perdóneme, que discriminan a su gato porque es negro. Claro, es que porque trae mala suerte. Pongan a mirar, es que la discriminación también se da en los animales. Una de las políticas que más hemos trabajado en el Consejo, la bancada animalista, ha sido para que no compren animales de raza, sino que nos adopten los animalitos de raza única que tenemos en la Perla. Y hemos ido logrando, en eso sí que hemos avanzado, en que la gente entienda que los chanditas que llamaban callejeras, que realmente son raza única porque una mezcla de muchas razas y además son más cariñosos que cualquiera, nos los están recibiendo y ya la gente sale con su perrito que no tiene pedigrí y se siente feliz con él y lo aprende a querer. Pero yo tenía una gatica negra y me la discriminaban porque era negra, y miren, era que a los gaticos negros los discriminan por ser negros. Claro, está incluso hasta la historia satánico, de que si se lo encuentra en la noche le trae mala suerte. Muy bien. Pero venga, un segundito, porque hay que irnos a un corte de comerciales y ya continuamos. Pero nos vamos con más reacciones de la gente en la calle, ¿le parece? Así es. Amigo, buen día. ¿Usted cree que todavía hay racismo en Medellín? ¿Cómo? Sí, se presenta todavía. No, digamos que todavía hay una raíz de intolerancia en la ciudad a lo nuevo, a lo que es extraño, a lo que estamos acostumbrados. Entonces, digamos, en el ambiente universitario a veces se da mucho racismo, digamos, a las personas que vienen de otras regiones.
que porque es costeño o es negro. Digamos que también, digamos que la forma de rechazo a la persona que son de la comunidad LGBTI también se considera como una especie de racismo. Entonces, digamos que sigue como muy arraigada una cultura muy conservadora. Entonces, digamos que tenemos que mejorar en ese aspecto. La presencia de tantos venezolanos, ¿usted cómo la ve? Digamos que no podemos culpar a esas personas, digamos, de lo que esté pasando en su país. Digamos que tomaron unas decisiones, digamos, políticas que lo ha llevado a esa situación, pero no podemos, digamos, generalizar que todos los venezolanos son malos, como no podemos decir todos los colombianos son malos, no podemos decir eso. Igual también, digamos, que deben crearse, digamos, nuevas mecánicas que les permita a ellos como integrarse a la economía y que el país pueda, digamos, seguir avanzando en ese tema productivo. No, pues yo pienso que en Medellín se vive un poco más la cultura pues que en otras ciudades. Pienso que la gente es mucho más tolerante en esta ciudad. Sin embargo, pues hay pocas personas que tienen como esa mentalidad todavía cerrada del racismo, de la xenofobia, y pues me parece que entre todos debemos como ayudar a que esas personas cambien y ya, eso es todo. La presencia de tantos venezolanos, ¿cómo lo analiza? Pues me parece que debemos como abrirles como un campo también, porque no sabemos, digamos, en qué momento nosotros también vamos a pasar por la misma situación. Entonces me parece que debemos acogerlos, ayudarlos y también pues que sigan su camino bien, que esperemos que todo en su país se resuelva pronto y ya acogerlos. ¿Usted cree que todavía hay mucho racismo en Medellín? Sí, porque todavía se ve que pues se ve mucho el maltrato a las personas negras, o sea, no están, pues yo no estoy de acuerdo con eso. La presencia de venezolanos en Medellín, tantas, ¿cómo ver? No, pues la verdad, no, pues lo veo muy normal. Es gente que está buscando dónde rehacer de nuevo su vida. ¿Usted cree que todavía hay racismo en Medellín? Sí, bastante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no quiere el racismo en la gente. Así pasa. ¿Y usted cómo ve la presencia de venezolanos en Medellín? ¿Cómo analiza eso? No, sin mentirle, a pesar de todo, yo soy de acá en Medellín, de Frontino. Los venezolanos vinieron aquí a hacer estragos y a robar y a matar a la gente. ¿Se acuerdan que los mataron en Barranquilla? 4 venezolanos, ellos. Y aquí hay venezolanos, aquí en este barrio, en toda parte están robando. Y cogiendo lo más ajeno de la gente. Así es. Estás viendo De Frente. Estamos en De Frente, el programa institucional del Consejo de Medellín, donde el poder es tuyo, es mío, es de todos. Y nos vamos con Johan, que ya tiene resultados de esa encuesta. Adelante, Johan. Gracias, Gilmar. Y así se expresó la gente a través de @Consejo de Medellín con la pregunta: ¿qué haces cuando presencias un acto de racismo o xenofobia en la ciudad? El 19% dice que lo ignora, el 45% dice que trata de mediar, el 23% dice que lo denuncia y el 13% dice que lo publica en redes, para un total de 47 votos. Los resultados finales de nuestro sondeo a través de @Consejo de Medellín, donde usted también nos puede seguir y estar pendiente de todos los temas que acontecen en el recinto y en la corporación de los medellinenses. Caterina. Muchísimas gracias, Johan. Bueno, pues nos falta muchísimo para que ojalá no solamente tratemos de mediar, sino que denunciemos y tengamos una intervención mucho más profunda. Hagamos un recorrido por algunas palabras que nos implican también el permitir la existencia del otro, la coexistencia y alimentar esas diferencias de sociedades. Concejal, tolerar. Se habla mucho de que hay que tolerar a los demás, hay que tolerar como un gran valor. A los diferentes. Yo creo que tenemos que superar el tema de la tolerancia. La tolerancia de alguna manera implica como de que tú estás equivocado, pero yo te soporto, yo te aguanto. No, la diversidad es una riqueza de nuestra sociedad. Acabo de terminar un libro muy bueno recomendado de Andrés Oppenheimer llamado Crear o Morir. Él se pregunta por qué Estados Unidos produce Mark Zuckerberg, Steve Jobs y América Latina no. Y una de las respuestas a las que llega
agrega él es que si uno va a Silicon Valley, lo que más se destaca es la diversidad. Hay gente de todo el mundo, de todas las razas, religiones, tendencias sexuales, orígenes, y precisamente en la diversidad es que nos volvemos más creativos, más productivos y que vivimos mejor. Entonces yo creo que en Medellín hay que valorar y defender la diversidad y no simplemente tolerarla. Muy bien, la aceptación supera a la tolerancia y la tolerancia que hemos exaltado como valor deberíamos pensar en posponerla y avanzar un paso más. Doctora Paula, los prejuicios. Los prejuicios son los que nos llevan a tenerle miedo a la diferencia. Entonces es eso, siempre, ahora lo mencionaba Santi, la empatía, siempre podernos poner en el lugar del otro y dejar de estar pensando que crear esos juicios, que la diferencia es que lo que nos da miedo, vamos caminando con cautela y eso nos hace reaccionar a veces de una forma que no es adecuada. Eliminar prejuicios, superar, no solo ser tolerantes, sino valorar la diversidad, y eso nos va a llevar por este camino que vamos, que yo estoy convencida que vamos por el camino adecuado, a tener una ciudad diversa, incluyente, equitativa, para tenerla ahora y para que nuestros hijos crezcan en una ciudad así. Y eliminar las etiquetas, ¿no? La bonita es bruta, el afro es peligroso, lo que pasa es que yo ya las el pastuso es tonto, ni las nombro, el afro es tonto. Sí. Pero ojo que solo nombrarlas las recuerdan. No se baña. Claro, claro. Entonces, por eso no nombré los prejuicios, porque es hacer una lista que le puede dar material a otros seres. En el máster hay un pastuso y bueno, es muy piloso. Y es muy piloso, ya tuvo una bebé que llama Martina. Pero ese es un prejuicio también, o sea, es un pastuso de súper inteligente, no obvio, o sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver de dónde proviene. Sí. Muy bien. Doctor Ramón Acevedo, los estereotipos que parecerían incluso similares a los prejuicios. Sí, porque los estereotipos tienen que ver con los imaginarios y los imaginarios tienen que ver con la cultura que nos transmiten y con los valores que a veces nos dan en las casas y nos van generando unos estereotipos donde las diferencias no son tolerables y no son aceptables. Como decía el concejal Carvalho, no son ni siquiera tolerables, mucho menos van a ser aceptables y van a ser incluidas. Entonces, esos estereotipos es contra los que hay que luchar y hay que luchar muy fuerte, pero es en los adultos que transmiten esos estereotipos a los niños. Ayudar desde ahí a romper todos esos estereotipos que tiene la familia, lo hablábamos ahora. Una familia cuando uno o una hija le dice que es gay o que es lesbiana, ese estereotipo que tiene la mamá en la cabeza la lleva a imaginarse 50.000 cosas frente a la sexualidad de ese hijo o de esa hija, y una vez lo ve como el demonio y no entiende que tiene derecho a la sexualidad y que esa sexualidad que va a tener puede ser tan sana como la de cualquier heterosexual. Entonces, romper con esos estereotipos es una cuestión bien difícil, es una cuestión de cambiar muchas culturas, de cambiar muchos elementos que se dan desde la misma escuela y desde la misma familia, y es un trabajo bien largo, pero que hay que hacerlo, y yo creo que en Medellín, a través de las políticas públicas que el Consejo ha venido construyendo desde hace ya mucho tiempo, al menos sembramos y damos semillas para ir cambiando ese tipo de estereotipos. Y que rompamos al que vemos con pinta de rockero, de punkero, tatuado, grafitero. O bailarín, bailarina. No, la secretaria no era bailarina del ballet folclórico. Mira el cambio que hay. Yo la vi en tierra adentro con un cuerpazo. Los adultos de ahora, cuando uno de los hijos dice que me voy a tatuar, se imaginan 50.000 cosas. Y sin embargo, para los jóvenes de ahora, tatuarse es una cosa casi necesaria y casi parte de la esencia de ser joven y de la manera de expresarse. Y el nuevo sentido, pero haya pues que un adulto vea eso, la pelea que yo tengo con los papás cuando los niños, las niñas y los adolescentes van y le hablan de tatuarse. ¿Cómo explicarles ese cuento? Porque tienen que cambiar el estereotipo. Yo cumplí 40 años, mi mamá todavía me hace mala cara cuando me tatúo. Pero ha ido aprendiendo, porque también se está modernizando. Yo sí no lo han echado al consejo por eso, porque hay empleos que no les gusta que la gente vaya tatuada. Saludos a la mamá. Bueno, doctor Santiago,
hablemos también entonces de la negación del otro dentro del aspecto cultural y la aceptación de la diversidad. En el fondo toda esta conversación lleva a algo muy importante y un poco era la conversación que tenían ahorita con Daniel y tú sobre el tema de la tolerancia, de la aceptación. Hay un texto muy bonito del profesor Mocus que dice que la diversidad es celebrable. Pues el verbo es celebrar, porque no solamente, claramente hay que defenderla, pero digamos que es tan potente, es tan importante para una sociedad que tenemos que celebrarla todos los días. Lo único que nos une nosotros como colombianos, como antioqueños, como medellinenses es lo diferentes que somos. Digamos que la única característica un poco que podríamos compartir todos es que somos súper diferentes. La diversidad entonces es como nuestro rasgo identitario nacional. Eso es algo que deberíamos soñarnos, eso es algo que deberíamos estar orgullosos de ellos. Hay muchas sociedades que no cuentan con esa ventaja incluso competitiva como la plantea ahorita el concejal Carvalho. Creo que tenemos que tener esa conversación muy seria de que eso es quizás una de las cosas más importantes que tenemos como nación. Muy bien. Bueno, celebremos la diversidad. En medio de la presentación del informe sobre inflación del primer trimestre del año, el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, mostró su preocupación sobre el efecto que está teniendo la polarización política en el ámbito económico. La polarización política no es buena para un crecimiento de un país porque los consumidores se asustan y los inversionistas también huyen, afirmó el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría. ¿Qué opinión le merece, doctor Ramón, brevemente? Sí, yo pienso que cuando hay polarizaciones que además a veces no tienen como un sentido claro ni el de la política ni el de la ideología, sino unas polarizaciones que tienen que ver a veces con unos imaginarios absurdos, hace que en este país se disperse todas las posibilidades de transformación y de crecimiento. Yo pienso que tenemos que romper esas polarizaciones, tenemos que entender que todos tenemos posibilidades de pensar distinto, pero que todos tenemos que trabajar hacia un mismo norte, que es el desarrollo económico de este país, y romper la gran diferencia y discriminación que hay, y esa barrera que tenemos tan grande entre pobres y ricos, donde los ricos son muy poquitos, pero tienen todo, y los pobres son muchos y no tienen nada. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. No sé si se nos acabó, pero espero, Gilmar, haber cumplido parte de sus expectativas y sobre todo de las de los televidentes, a quienes los invitamos en una cita el próximo lunes aquí en De Frente. Feliz noche. Chao, chao.